No sé, ya sabrás vos que estás escuchando el desconcierto, que yo vengo, digo, predicando como si fuese yo un pastor. No soy un pastor, soy simplemente un comunicadorcillo y vengo predicando esto de la resistencia, que es lo que nos va quedando, y una pequeña posterior acción en el campo en el que nos estemos desenvolviendo. Cada uno en lo suyo y bien desde abajo, porque ya sabemos que si estamos buscando juntarnos entre todo para hacer algo, no nos juntamos. A veces se producen juntadas que son reprimidas, después salimos de la represión y entramos en la depresión, que es lo que creo que sentimos todos en este momento. Estamos un poco como en un tren fantasma que no tiene destino, en un tren fantasma que no tiene. Intuimos por ahí o queremos intuir que se trata de algo que va a tener un final. ¿Qué sé yo? Esto sigue empeorando. Diego Genú, contame cuál es tu apreciación con respecto a esto. Y si podés, salí del diagnóstico, porque tengo las bolas por el piso de los diagnósticos. Todos diagnostican. Todo está Mm. diagnosticado. A nadie se le cae una idea y no voy a ser yo al que se le caiga una idea para salir de este entuerto gigantesco. Decime, Diego, Genú. Bueno, una semana durísima aquí que realmente con la represión en el Congreso, bueno, Sí. la marcha de los jubilados, la marcha de las hinchadas de fútbol en apoyo a los jubilados. Eh, yo creo que lo que pasó en las últimas horas, bueno, por un lado confirma que es un gobierno dispuesto a casi todo, ¿no? Sí. Una especie de plan de guerra tiene este gobierno Mm, contra un sector de la población, contra mm, los que rechazan su modelo de país, contra los que se oponen, contra los jubilados, contra las hinchas de fútbol, contra los opositores, como le denominan ellos, contra los zurdos. sí. Pero es un plan de guerra, digo, es una acción determinada, están convencidos de que tienen que hacer esto, sobre todo el presidente y su grupo, su círculo de acero y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Sí, sí. Eso está claro. Ahora, yo creo que algo se le salió de cauce en esta movilización, que fue una movilización masiva, Sí. donde se incorporaron a la protesta social, a la demanda por los jubilados, eh, sectores que habitualmente no están en este tipo de marchas, ¿no? Ajá. Que están más en la cancha, Sí. que en algunos casos son militantes, además de simpatizantes de un equipo. Pero se dio una fusión ahí que se nota la gente que estuvo en la movilización y hay imágenes. No fue tan fácil para el gobierno con semejante operativo represivo Ujú. disolver la manifestación. La manifestación se reagrupaba y volvía. La manifestación se retiraba unos metros con los Sí, gases, con las sí. balas y volvía por un lado, volvía por Mm, el otro, volvía hasta la Casa Rosada. Milei se quedó encerrado en un momento, no podía salir a la noche, porque no se va en helicóptero, me contaba un periodista que estaba dentro sí. de la Casa Rosada y afuera la gente cantando que se vayan todos, mucha gente a la noche, después hubo una nueva movilización. Después de ver las imágenes, algo que me hizo recordar lo que pasó en diciembre de 2017, porque en Ah, diciembre de 2017 también hubo una represión de Bullrich tremenda, también contra los jubilados o contra los que defendían a los jubilados en ese momento, una reforma previsional, sí. y a la noche, después de ver las imágenes, mucha gente de clase media, en una Mm, ciudad que no es muy progresista que digamos, mm, salió a la calle. sí. Y esto se repitió. Entonces, digo, me parece que estamos en un punto bisagra, no sabemos para dónde sale esto, pero ya el gobierno no tiene la fortaleza que tenía antes. Y creo que saliendo del diagnóstico, como me decías vos, Sí. creo que esta idea del plan de guerra que tiene el gobierno, que yo pienso, y Burrich lo ejecuta como criminal de guerra que es, hay un fotógrafo peleando por su vida, Pablo Sí. Grillo, Ujú. que recibió una granada, bueno, todos sabemos,
las dificultades que está atravesando en el Hospital Ramos Mejía y así otros. Creo que lo que empieza a generarse a nivel social, la conciencia sobre todo de los que van a las marchas y de una parte de la población, es que efectivamente no estamos ante un gobierno que respete las formas de la democracia, sino que efectivamente hay un tipo de confrontación Sí. que efectivamente va a ser violento, que es violento. El aparato del Estado, la fuerza de seguridad, estaba la prefectura, la gendarmería, faltaba el ejército nada más en el Congreso Mm, este miércoles. ujú. Y efectivamente me parece que empieza a quedar claro que es una especie de guerra la que está planteando, una guerra de un ejército de ocupación, si querés, Ajá. elegido en las urnas, pero que tiene como enemigo un enemigo interno, ¿no? Que es una parte de la población que rechaza este plan excluyente. ¿Y qué pasa con el Congreso? Porque vemos también que es una especie de gran flan, ¿no? Que se va acomodando bastante fácilmente, justamente como un flan. Y se va acomodando y van comprando voluntades, como dicen ahora, ensobrando. Y la impresión que da es que no representan a nadie, que Mm. están allí como en una especie de mundillo y una puja interna, se agarran a trompadas. No sé si usar la palabra vergonzoso, pero me da mucha pena, Diego. Me da pena Sí. más que bronca. Bueno, Miguel Bonazo en un libro sintetizó esta idea del palacio y la calle, ¿no? En el 2001 Sí, y todavía sigue siendo una forma de analizar lo que pasa en la política, ¿no? Siempre en relación, esos dos polos, muchas veces antagónicos, son dos mundos distintos, el palacio y la calle, sí. y es muy difícil que los que están acostumbrados a la comodidad del palacio presten oído a lo que está pasando afuera, pongan un oído, salgan a ver, abran la ventana a ver qué está pasando en la calle. Yo creo que episodios como lo de esta semana efectivamente hacen temblar las paredes del palacio, ¿no? En el Congreso no hubo nadie que no se diera cuenta de lo que estaba pasando afuera. Sí. Y había una correlación. El gobierno perdió el control de la calle y el gobierno perdió el control del Congreso. Por eso terminaban las piñas Mm, enviado por el propio gobierno, por Martín Menem, que es un soldado, el presidente de la Cámara de Diputados de la hermana del presidente, que sí. depende directamente del presidente y de la hermana del presidente, rompen la sesión porque había quórum para votar una serie de cuestiones que al gobierno no le convenían, entre ellas las facultades extraordinarias que tiene Milei desde la ley bases. Bueno, Ajá. había quórum para volteárselas, había quórum para una comisión de juicio político. Y la única forma de terminar con el quórum era las trompadas. Yo hablaba Claro, claro. con un diputado, Mm, Eduardo Tonioli, diputado de Unión por la Patria, Movimiento Evita, y me decía, los barras estaban adentro, eran los del gobierno, ¿no? Que claro. entraron a las piñas contra los propios aliados del gobierno, Sí, sí, porque sí. las piñas fueron entre ellos, entre los de la Libertad Avanza y un bloque que es el MID muy Sí, próximo al el gobierno. asunto parecía ser armar un pequeño escándalo, no importa si con propios o ajenos, para que después la presidencia dijese, no, así no podemos seguir y a pesar del quórum suspender la reunión. Exacto. Entonces, Claro, en relación a lo que vos decías, si uno mira lo que pasó este miércoles en el Congreso, uno sí. dice, ya no les alcanza con los fondos reservados, con la mochila de Cuader, Ah, ahora tienen que ir a las piñas para terminar una sesión porque no tienen las voluntades. En un momento como este, por lo menos ayer, y hay que hablar, Kiki, también de un contexto de un gobierno que está pidiendo desesperado socorro al Fondo Monetario Internacional, sí. eh, anunciando un acuerdo que todavía no está cerrado o que si está cerrado no lo conocemos. Ujú. Milei lo anunció el 1 de marzo y contradijo todos los manuales en una historia tan larga como nosotros tenemos con el fondo, de 28 acuerdos desde que existe el Sí, Fondo Monetario sí. Internacional, tiene la Argentina, uno peor que otro, pero nunca había pasado lo que está pasando ahora, un presidente que anuncia un acuerdo y que el fondo no lo corresponde, no dice, Claro. sí, acá está el acuerdo, es este el acuerdo. Sí. El Ok. fondo se hace el boludo, dice, no, no está el acuerdo, hay que Mm, ver cuál es el acuerdo, si ujú. está firmado todavía no se sabe, qué le exigen, no se sabe cuánto le van a prestar a la Argentina, seguro va a venir nueva deuda porque el gobierno está desesperado y no llega a las elecciones quemando reserva para tratar de mantener
el dólar planchado, la inflación a la sí, baja, sí. etcétera. Mm, No se sabe cuánto le van a dar y qué le van a exigir. ¿Le van a exigir la unificación del tipo de cambio? Es decir, ¿le van a exigir la devaluación? Bueno, todo eso no lo sabemos. Entonces, se arma una composición donde este gobierno, que bueno, se llamaba a sí mismo, se denominaba el mejor de la historia, eso, etcétera, hoy no sí. controla nada. Tiene el Mm, frente de los dólares muy complicado, sí, tiene la calle complicada porque empiezan a mezclarse y a mixturarse grupos que hasta hace poco cada uno iba por su lado. ajá, Y en el Congreso mismo, el Palacio de los Diputados, incluso esa casta que hasta ahora le fue muy funcional a Milei, empieza a tomar distancia. Y todo es parte de la misma composición y todo se potencia. Cuando algo hace sí. ruido, se desequilibra, ya sabemos que en Argentina es como un efecto dominó que le pasa a los gobiernos que, bueno, que terminan mal. Así que hay que verlo, me parece, Am, Quique. y cuando, digamos, amagábamos pensar que un tipo como Milei, que llega a la presidencia de la nación, llega en función de un vacío que se produjo en un momento dado, y entonces lo podía rellenar cualquiera a ese vacío. ¿Vos pensás que va a pasar lo mismo ahora? Y que esta especie de vacío que creo que ha comenzado lo va a dejar sin votos para la próxima elección? Y bueno, la verdad que creo que la elección todavía queda muy lejos, ¿no? En una Sí, Argentina donde sí. día a día pasan tantas cosas. Mm. El caso Libra parece que fue para otro gobierno, más o menos, o Ah, sea, sí, que sí, pasó sí. hace Sí, tanto tiempo sí, y sí. fue hace 4 o 5 semanas, no sé, tres Sí. semanas, no fue hace Mm. tanto. Mm. Entonces, creo que es un gobierno impredecible. El presidente es un marginal, es un lumpen, es alguien que siempre fue un marginal incluso entre las filas de la derecha. Así lo Ah, denominaban los claro. tipos de derecha. O sea, Sí, sí. Milei llegó por el fracaso de todo el sistema político, Mm. incluida la derecha Claro. tradicional, Ok. que probó con Macri, que probó con un montón de candidatos de centro. Entonces no sé a dónde va esto. El tema del que se vayan todos, que vuelva a sonar en este momento tiene una significación, la historia sabemos que no se repite de manera lineal, Sí. pero yo lo veo al gobierno en problemas con un presidente que no está en control, que no está preparado para la función que Ujú. le toca ocupar, Sí. y que es un mesiánico y que no tiene nada que perder, entonces no sabemos cómo puede reaccionar si las cosas le empiezan a salir mal en serio, ¿no? Mm. ¿Hasta qué punto él puede decir, yo voy a seguir defendiendo esta gestión? Eso no lo sé. Villarroel, ya sabemos, la vicepresidenta estuvo en Expoagro en las Sí. últimas horas, la Sí. reunión que organizan Clarín y La Nación, y se solidarizó con todos los heridos. Con la Ujú. policía, dijo, obviamente, Sí. viene de la familia militar, pero también con los manifestantes. Ujú. Lo dice en un foro del agronegocio. Bueno, Villarroel está precalentando como siempre, Claro, nunca es dejó de precalentar. agazapada. Está agazapada. Sí. Ujú. Tiene otro mensaje, incluso puede llegar a tener otro estilo, otros aliados, no lo sé. Es la derecha, el partido militar histórico Sí. que gobernó durante la mayor parte del siglo XX. Hay que prestarle atención y hay que prestarle atención, me parece, Quique, a cómo están leyendo lo que pasó en las últimas horas en Buenos Aires, en Argentina, Ujú. afuera, los aliados de Milei, los que lo están sosteniendo. Trump, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de Wall Street. ¿Qué piensan? ¿Hay que seguir bancando este experimento? Ajá. ¿O empiezan a oler sangre? Sí. ¿O empiezan a decir, bueno, acá estoy arriesgando mi plata, ¿no? Sí. Ok. Todo eso está hoy al mismo tiempo en tensión, ¿no? Mm. Entonces, no es solo lo que pase en Argentina, que obviamente es lo principal, sino con un gobierno tan dependiente y tan Sí. jugado a sus aliados externos, Mm. si le corren el banquito, no sé cuánto dura Milei, ¿no? Mm. Bueno, alguna vez le pregunté al Pepe Mujica, che Pepe, ¿y cuándo nos toca mejorar a nosotros? Me dice, vos sos un ansioso, les llevó 200 años hacernos mierda, nos llevará 200 años mejorar un poco. Lo que pasa que, no sé qué, bueno, estamos observando una sociedad muy rota, Diego, Mm. demasiado rota como para seguir esperando.
Entonces es ahí donde aparece la ansiedad. No, ojalá podamos producir, ojalá se produzca, ojalá alguien lo, no sé, no importa, pero ojalá venga un cambio prontito. No sé. Yo creo que sí, que tiene que llegar porque es una sociedad contradictoria, ¿no? Sí, Que por un lado te muestra la solidaridad en el caso de Bahía Blanca, claro, descomunal, claro. que dona y cede y entrega lo que no tiene muchas veces, Sí, especialmente sectores populares, qué bárbaro. sindicatos incluso, Ujú, y después, bueno, confía en medio de la desesperación, sí, del pésimo gobierno del Frente de Todo, del desastroso gobierno de Macri, termina confiando en esto y nunca hay que olvidarse de que es un partido que se juega con cancha inclinada, ¿no? Si uno ajá, mira la crónica de los grandes medios, sí, no porque definan todo, pero digo, es el periodismo patrullero, como decía Jorge Asís, pero referido a la crónica policial, a las claro, movilizaciones sociales, claro. es el periodismo del régimen, llamémosle, son sectores que cuando hablan ellos está hablando la policía, está hablando Bullrich, está hablando el Ajá, presidente, ujú, está hablando el poder económico, mm, y bueno, tienen un cañón muy impactante, obviamente son parte del entramado de gobierno, mm, y bueno, por suerte está el trabajo del periodismo también alternativo, ¿no? De los medios claro, alternativos claro. que van ahí a poner el cuerpo, bueno, a arriesgar la vida en muchos casos, Mm, como Pablo Grillo, como tantos otros sí, ok. cronistas, fotógrafos, Ok. como en su momento Sergio Kowalewski con el doble crimen de Costec y Santillán, Sí, claro. porque realmente, si no sería imposible para el que no está en el lugar Ujú, entender lo que pasó este miércoles en el Congreso. Si uno mira la cadena nacional del gobierno, aliada al gobierno, bueno, con mm, las barras, con los desmanes, etcétera, sí. no. Obviamente puede llegar a otra conclusión, pero cuando ves cómo quedó el piso con las vainas de las balas de la fuerza de seguridad, los gases, las granadas, La pistola el plantada. despliegue, totalmente, totalmente. Sí, sí, Los sí. hidrantes, digo, es propio de un plan de guerra contra el pueblo, ¿no? Y por suerte hay anticuerpos, ¿Y ¿no? por qué Yo creo que comparamos siempre esto con el 2001 y no con el 76? y bueno, quizá es un tic, ¿no? Que nos quedó de Ajá, suponer que el hartazgo rápidamente puede dar vuelta a la página ajá, claro, y llevarse puesto varios presidentes y abrir a un presidente como fue Néstor Kirchner en su momento, que ahí, entendió la época, que claro, entendió el claro, claro, estallido, sí, sí, ok, que más allá de su historia previa, sí, supo lo que mm, estaba pasando en ese momento y abrió hacia otro rumbo, obviamente mucho más saludable, más allá de un montón de cosas que se les pueda criticar, pero de no, lo que veníamos por de supuesto, esa sí, represión ok, de 39 muertos, sí, etcétera. sí, sí, Eh, yo creo que no está por la propia dinámica de los hechos, de las sociedades, de las redes sociales, del imperio, incluso no veo que mm, pueda durar un experimento de ese tipo en una sociedad como la Argentina, ¿no? sí, Pero bueno, tampoco creo que sea el 2001, tampoco creo que sea el 2001, por eso yo te mencionaba lo de 2017, ajá, eh, porque en 2017 casi los mismos protagonistas con Caputo, con Sturzenegger, con claro, Bullrich, con mm, la derecha en el gobierno, con el sí, ajuste a los jubilados, con la ah, represión en las calles. sí, Era un gobierno que venía de ser prácticamente plebiscitado en elecciones de medio término y a los 2 meses estaba desesperado buscando el socorro, buscando el auxilio del fondo. Y ellos mismos te lo cuentan algunos mm, de los que fueron parte de ese gobierno, que en ese momento, con la lucha contra la reforma previsional, con la resistencia que hubo en las calles, los gobernadores que hoy todavía están alineados, los gobernadores de muchas provincias con Milei, le soltaron la mano a Macri en ese claro, momento, ¿no? claro, Dijeron, sí, no, esto es demasiado. sí, Olieron sangre, como me dijo alguien que era parte de ese gobierno, ajá, los gobernadores aliados y le corrieron el banquito a Milei. Entonces, yo no lo veo como el 2001, porque además el 2001
presupone no solo un estallido bueno, que tira abajo una época, sino también presupone que viene alguien que lee bien ese 2001 y resuelve los problemas casi Ah, que ok, le ok. indica a la sociedad, Sí, ahora vuelvan a su casa, sí. desencillar hasta que aclare que yo me ocupo de todo. Bueno, Mm, no creo que eso vaya a pasar. Si esto termina antes, después, en algún momento, creo que no nos tenemos que ir a ningún lado, que hay que seguir claro, siendo parte de la discusión pública, estando obviamente desde, como vos decís, desde cada uno desde su lugar, participando, discutiendo y sin delegar nada, eso. porque termina mal a la corta o a la larga cuando Sí, pretendemos que alguien sí. nos salve, nos resuelve los problemas, Ah, y nos haga masaje en la sí. conciencia, Mm, y nosotros nos dedicamos a otra cosa. O sea, hay que involucrarse, como decías, desde el lugar que cada uno tiene, elige y encuentra, porque no va a venir un salvador. Por ahí cae la tiranía, caen los verdugos, sí, pero pero... los salvadores no Ok, creo que vengan. Vamos a tener que ser nosotros ok, de alguna ok, manera ok. los que nos involucremos en la construcción de otra Argentina, ¿no? Te mando abrazo grandote, gracias por esto, gracias por la memoria, porque estoy dando vueltas con el tema de la memoria. Bueno, la seguiremos. Te mando un abrazo Dale. grandote. Abrazo enorme, Quique. Chau. Lo escuchaste a Diego Genoux, se escribe Genoud, sí. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Diego? Lo escuchaste en el desconcierto.